Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Un gusto saludarte e invitarte a que podamos juntos continuar este tiempo de estudio de la palabra de Dios, estudio del Evangelio de Mateo que estamos llevando a cabo aquí en la Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana. Invitarte igualmente a que tengas tu Biblia abierta allí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y preparados todos juntos para poder continuar en este estudio de la bendita palabra de Dios. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y te pedimos, Dios, en esta hora que por tu Espíritu Santo nos ilumines para entender tu palabra. Y Señor, ayúdanos a ponerla en práctica, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, estamos en Mateo 24, capítulo 24, versos 23 al 28. eh, que habíamos estado considerando en la ocasión pasada, y vamos a continuar ahí donde nos quedamos para terminar con este texto y continuar con el siguiente. Dice así la palabra: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y habíamos quedado en esta última frase, hablábamos de que eh, aunque hay varias interpretaciones esta frase, que es una frase realmente un poco oscura y no es fácil de ser dogmáticos, hablábamos de que lo más probable por el contexto de la segunda venida tiene que ver con esa mortandad que ocasionará sobre los ejércitos del anticristo y pues el advenimiento de estas aves carroñeras sobre los cadáveres, y que así como los buitres se precipitan sobre los cadáveres en putrefacción, también el Señor vendrá de súbito sobre el mundo degenerado moral y espiritualmente para ejecutar juicios sobre él. Así que es una figura que tiene que ver con este hecho de cómo de súbito en el momento del Armagedón ocurrirá esta mortandad sobre los enemigos del Señor. Así es más o menos la interpretación con la cual estamos de acuerdo. Algunos piensan que no, que tiene que ver con el hecho de que cuando Cristo venga todo el mundo se va a acercar a Él, lo va a ver y es una figura como de que lo llamativo que Él va a hacer, que la gente se va a acercar así como de forma natural se acercan las aves carroñeras a los cadáveres. Es otra forma de verlo, pero esta es la interpretación con la cual por lo menos nosotros nos quedamos y te la dejamos ahí para que con la guía del Espíritu Santo medites en ella y consideres. Ahora, sea como sea, el hecho es que Jesús está hablando de su segunda venida, cuando habla de que será como el relámpago y que aparecerá de repente y todo esto. Y sabemos que el primer evento que ejecutará en su segunda venida será ese juicio sobre el anticristo y sus seguidores. Y esto es un juicio que vendrá sobre la tierra en su momento y ocurrirá cuando Dios determine que sea colmado la copa del pecado de este mundo, no antes. Dios es justo, le da oportunidad al pecador para que se arrepienta, al mundo para que le busque y a las naciones inclusive y a cada persona en particular. Pero esa paciencia de Dios que es largo en misericordia tiene un límite, porque hay un punto donde definitivamente Dios dice hasta aquí. Y aunque ciertamente su deseo es que todos se conviertan, todos le busquen, sabemos que hay personas que lo harán y otras que no lo harán, porque Él nos ha concedido esa voluntad o libre albedrío. Entonces, cuando se colma esa copa del pecado, es donde Dios ejerce el juicio. Como ocurrió, por ejemplo, como podemos poner el ejemplo del amorreo, que era el pueblo que vivía en la tierra que Dios le entregó a Abraham. Y no se le entregó porque sencillamente quiso entregársela, sino que el pueblo amorreo que vivía allí
Era un pueblo totalmente apartado de Dios y rebelde a Dios. Dice en Génesis 15:16, en la cuarta generación le dice Dios a Abraham que iba a ir a Egipto y en la cuarta generación sus descendientes iban a regresar. Dice, en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios le estaba dando oportunidad a los amorreos que vivían en esa tierra de Canaán para que se arrepintieran. Pero como tiene presciencia y conoce el futuro, sabía que eso no iba a ocurrir, pero le iba a dar largas, por lo menos 4 siglos, para que se arrepintieran. Y al final, cuando se colmaba, ahí pues llegaba el límite y Dios sabía en qué tiempo iba a hacer eso. También en Apocalipsis 14:18, con respecto a este tiempo de la gran tribulación, hay la idea esa de que hay un culmen, hay un tope hasta donde Dios va a permitir. Y mientras no ocurra eso, Él seguirá dando la oportunidad al ser humano. Dice en Apocalipsis 14:18, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea que hay un punto culminante donde se va a ejecutar el juicio, porque definitivamente es el tiempo señalado por Dios que le ha dado oportunidad, hasta a veces en forma excesiva, al ser humano. Cuando llega a ese punto tope, ahí sencillamente Dios va a ejecutar juicio como va a ocurrir en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta expresión está en consonancia con la segunda venida de Cristo que estaba mencionada inmediatamente anterior a esto, que dice que va a ser como el relámpago que se muestra, que así será el Hijo del Hombre en su segunda venida. Y entonces, como ese texto está mencionado inmediatamente antes a esta frase y que ocurrirá precisamente al final de la gran tribulación, vemos que hay una correlación entre una cosa y la otra, por eso aplicamos la interpretación de que se refiere a ese juicio que hará Dios sobre los ejércitos del anticristo. Ahora, en ese sentido, como ya venimos diciendo, el primer evento que ocurrirá cuando Cristo regrese a la tierra será la destrucción de sus enemigos reunidos en Armagedón. Esto está descrito en Apocalipsis 16:13, donde dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dice el 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es donde va a ocurrir ni siquiera batalla, este juicio de Dios sobre los ejércitos del anticristo. También en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es el Señor Jesucristo que viene de los cielos. Y vi a la bestia, que es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí es donde aplica el término de las águilas. Entonces ahí va a ser el juicio final sobre el anticristo, el falso profeta, que serán apresados y serán muertos sus seguidores. Para poner esto en contexto y no perdernos en el programa escatológico de los últimos tiempos, recordar que estamos en la presente era de iglesia, que antes de la tribulación lo que va a ocurrir primero que todo es el rapto de la iglesia, y en los cielos se va a dar el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, mientras que en la tierra se van a dar los 7 años de la gran tribulación, dividido en los 3 primeros años que el anticristo engaña a Israel con un tratado que le permite reconstruir el templo. Luego a la mitad de los 7 años es donde se da la abominación desoladora, el anticristo se proclama Dios en el templo de Israel, y luego viene la gran persecución, la gran tribulación, los segundos 3 años y medio. Y es aquí entonces cuando viene Cristo en su segunda venida, es el regreso de Cristo al final y es donde ocurre
el Armagedón, es decir, donde se da el evento este que es conocido como Armagedón, en donde Jesucristo va a hacer juicio sobre el anticristo y el falso profeta y sus seguidores. Después de esto vendrá el reino milenial, luego el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Pero es aquí donde ocurre el Armagedón, cuando Cristo regrese en su gloria y enfrente al anticristo y sus seguidores. Ahora, el Armagedón, la palabra Armagedón, que es el sitio donde dice el texto que leímos de Apocalipsis, que va a reunir el anticristo a todo su ejército, es una palabra, es una transliteración, es decir, es traducida directamente del hebreo al griego y del griego al español. Es decir, que el término originalmente es hebreo, Ar Megido. Ar Megido significa colina de Megido. Colina de Megido es lo que significa Armagedón, es el término original donde viene la palabra Armagedón. ¿Y qué era esta colina de Megido? Es una colina ubicada al oeste del río Jordán, 16 kilómetros al sur de Nazaret y a 24 kilómetros de la costa del mar Mediterráneo. Está esta colina llamada Megido, que en hebreo sería Ar Megido. Ar es colina en el hebreo. Ahora, frente a ella, frente a esta colina, se extiende el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel fue llamado por el propio Napoleón Bonaparte cuando estuvo por allá, cuando estuvo invadiendo Egipto y pasó por Palestina en sus peripecias por allá por el cercano oriente. Él, al ver este valle, el Valle de Jezreel, que está frente a la colina de Megido, lo llamó el campo de batalla perfecto, vislumbrando Napoleón lo que decía la Biblia acerca del Armagedón que va a ocurrir ahí. Entonces él se imaginó en su mente los ejércitos reunidos en ese valle de Jezreel ahí frente a Megido, él que era un genio de lo que es la estrategia militar, y una de las cosas que él manejaba muy bien era el posicionamiento en el terreno de batalla antes que el enemigo. Él pudo vislumbrar desde la colina de Megido que ese valle era un valle excelente para una gran batalla. Sabemos que no va a haber tal batalla, pero hoy se van a reunir los ejércitos del enemigo en el valle frente a Megido. En este mapa que tenemos de Israel actual, acá tenemos el Mar Muerto, acá arriba el mar de Galilea, aquí está Jerusalén, el mar Mediterráneo al oeste, aquí está Megido, aquí está la colina de Megido, como decíamos, está al sur de Nazaret y unos 24 kilómetros de la costa. Esta es la exposición de Megido, de Megido o Armegido, donde viene la palabra Armagedón. Aquí vemos esta fotografía aérea donde vemos la colina de Megido, es como está en la actualidad, y lo que vemos ahí enfrente es el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel, que como decíamos, Napoleón lo llamó el campo de batalla perfecto. Es donde, según se entiende por el texto de Apocalipsis, donde el anticristo va a reunir a todos sus ejércitos para enfrentar al Señor que vendrá de los cielos y los destruirá. Este mapa ya un poco más focalizado nos permite ver aquí la colina de Megido, que está ubicada en este punto, y frente a ella todo esto que es el Valle de Jezreel. Viene de acá desde el Monte Carmelo, que está aquí en esta península, y va hacia el Valle del Jordán. Cruza esta región al sur de Galilea, el Valle de Jezreel. Entonces, ese es el sitio donde describe la Biblia que va a reunirse el ejército del anticristo, y donde el Señor va a descender y los va a destruir. Ahora, la mortandad entre los enemigos del Señor será tal que congregará a una gran multitud de aves carroñeras, que es lo que dice Apocalipsis 19, 17 y 18. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, todo esto da la idea de una gran mortandad y una gran multitud de aves carroñeras
que van a juntarse ahí justo después de la aparición del Señor, que con su palabra solamente va a destruir y barrer estos ejércitos. Por eso decía que esta frase tan enigmática, puesta justamente en el contexto donde viene hablando de que el Señor Jesús se va a aparecer como el relámpago en el cielo y demás, encaja muy bien con esta idea que lo expresa el libro de Apocalipsis, de que va a haber una gran mortandad y una gran congregación de aves carroñeras para consumir estos cuerpos muertos, como dice acá. Entonces, por eso nos quedamos con esta interpretación, aunque no somos dogmáticos al respecto. Ahora, será en sí tan duro como suena, será una justa acción judicial del Señor sobre sus enemigos. Dios ha dado demasiado tiempo, siglos, milenios, a la humanidad para que le busque. Y no ha faltado testimonio. Cuando llegue este tiempo, todavía con mayor razón, porque con el incremento de los medios de comunicación a través de redes sociales, es difícil que haya un rincón en el mundo donde no haya llegado, aunque sea un pequeño meme hablando de Jesucristo. Entonces, el ser humano ha tenido la oportunidad y Dios le ha dado y le seguirá dando porque desea que se arrepientan, pero llegará un punto donde se culminará la copa de la ira de Dios y se derramará la ira sobre sus enemigos. Entonces será una justa acción judicial del Señor sobre ellos. Dice Isaías 63, 1 al 6, que ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi favor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Dios no es injusto. Sus palabras suenan duras, pero es mera justicia divina la que se ejecutará allí. Y habla de ese juicio donde gráficamente se habla del rojo de los vestidos del Señor por el tema de la sangre de aquellos enemigos vencidos. En Joel 3, 9 al 15 también habla de esto. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es otra forma como se llama el valle de Jezreel, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, donde ese valle de Israel será cubierto de cuerpos muertos, producto de que se querrán enfrentar al Dios, al Señor Dios Todopoderoso en su venida. Y en Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, todo esto habla de una justa acción judicial de Dios a través de este acto en el Armagedón. Entonces, allí en Armagedón, como vemos, ahí no habrá una batalla literal, ya que el Señor va a derrotar a sus enemigos solamente con el poder de su palabra, con la espada que sale de su boca, que dice que no es otra cosa que su palabra. Apocalipsis 19, 19 al 21 lo dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que habla de su palabra. No es que es una espada literal que va a salir, sino su palabra que es como espada de doble filo y va a arrasar con una sola palabra, así como con su palabra creó los cielos y la tierra, así con su palabra ejecuta juicios también sobre sus enemigos. Así que este evento, el Señor Jesús actuará desde los aires, no descenderá a tierra. Allí en Megido, Él actuará prácticamente desde los aires. Desde los aires dará su palabra y serán barridos los ejércitos, el anticristo y el falso profeta apresados en el
lago de fuego en ese momento. Y por otro lado, inmediatamente después descenderá sobre el monte de los olivos. Es decir, que una vez derrotados los ejércitos del anticristo en el Armagedón, entonces se trasladará hacia Jerusalén al sur para posarse entonces sí pondrá sus pies en tierra sobre el monte de los olivos enfrente de Jerusalén. Como dice Zacarías 14, 1 al 4. Dice Zacarías 14, 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, que habla de aquel que ya ha vencido en una batalla y los despojos son repartidos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ellos están ahí reunidos. Su interés es tomar Jerusalén y conquistar todo, pero el Señor se los va a impedir. Dice el 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, es decir, Dios en la persona del Hijo, que es el Señor Jesucristo, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, después que los ha derrotado, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Entonces, una vez derrotados sus enemigos, el Señor Jesús se traslada a Jerusalén y ahí, al este de Jerusalén, sobre el monte de los olivos, se posicionará. Y dice más que el monte se dividirá en dos y saldrán aguas hacia el este y al oeste para sanidad, etcétera. Entonces, eso es la secuencia de eventos en el Armagedón. Vamos entonces a pasar al siguiente texto. Vamos a ir al siguiente texto que está en Mateo 24, 29 al 31. Vamos a comenzar a considerar esta porción que es continuación de la anterior. Dice el texto, antes de leerlo, quiero que anotes pasajes paralelos de Mateo 24, 29 al 31. Anota Marcos 13, 24 al 27. Marcos 13, 24 al 27 y Lucas 21, 25 al 27. Lucas 21, 25 al 27. Son los textos paralelos de este que vamos a considerar en este momento. Dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí Jesús, recuerda, está describiendo de una forma profética lo que va a acontecer en los últimos tiempos y ahora se enfoca precisamente en su segunda venida. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Recuerda que ya él ha explicado todo lo de la gran tribulación, de la persecución del anticristo sobre el pueblo de Israel, de los engañadores que tratarán de desviar al pueblo, todo eso lo hemos considerado. Y ciertamente en Apocalipsis es donde más detalles se hablan de los sufrimientos que van a haber en esa época. Pero dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, Jesús ahora pasa a describir y aquí pareciera que se sobremontan algunos, en la descripción que él hace, algunos eventos, pero vamos a tomar el texto tal como está. Él dice inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuándo es la tribulación? Tiene que ver con todo ese periodo de 7 años que habíamos ya estudiado en su momento y que él ha venido describiendo de la abominación desoladora, los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio que es la gran tribulación. Entonces, de ese tiempo de tribulación es que está hablando aquí, que justo después de esos 7 años de tribulación va a haber una serie de eventos. Entonces pasa a describir esos eventos que ocurrirán justo al final de esa tribulación. Se trata entonces del momento inmediatamente anterior a su segunda venida. Es decir, porque va a decir a continuación en el versículo 24, capítulo 24, versículo 30, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, que aquí en este punto
Aquí en este punto, él está hablando de lo que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Es decir, que será lo que sea, lo que ocurrirá inmediatamente antes que él venga, porque sabemos que él viene al final de los 7 años de la gran tribulación. Y bueno, para repasar esa secuencia de eventos, aquí muy esquematizado, muy sencillo, hoy estamos en la era de la iglesia hasta que ocurra el rapto y entonces se desate los 7 años de la tribulación y terminarán con el regreso del Señor donde ejecutará su juicio en Armagedón para entonces entrar en el reino milenial. Entonces estamos aquí después de la tribulación de aquellos tiempos, es decir, aquí al final, cuando va a darse el regreso del Señor sobre la tierra. Y entonces dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice que inmediatamente va a ocurrir esto después de la tribulación. Es en ese instante que Jesucristo va a volver. Y fíjate que si nos retrotraemos en la historia bíblica, inmediatamente antes de que se diera la liberación del pueblo de Israel en Egipto por mano de Moisés como instrumento de Dios para esa liberación, ocurrieron toda esa serie de plagas, esas 10 plagas que tú conoces muy bien. Una de ellas, una de ellas fue precisamente la plaga de tinieblas, como dice Éxodo 10:22. Dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Entonces, justo antes de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ocurre una cantidad de cataclismos, de plagas, incluyendo esta de tinieblas parecida a lo que va a estar ocurriendo también justo antes que el Señor libera a su pueblo de la tribulación, de la persecución del anticristo. Justo antes de esa segunda venida de Cristo, que como digo, liberará ese remanente de su pueblo de la tribulación, habrá cataclismos y tinieblas. Algo parecido a lo que ocurrió en tiempo de Moisés, solo que ya era en un ámbito más terrenal, acá hay un ámbito más celestial. Entonces, esa es un paralelismo interesante. Ahora bien, cuando vamos a interpretar estos textos que vamos a estar viendo en este momento, hay que ser muy cuidadosos porque la interpretación de la literatura profética, especialmente la apocalíptica, que es como se llama esta literatura profética que tiene que ver con eventos así catastróficos, de eventos finales y demás, esta literatura debe ser interpretada con mucho cuidado y sobre todo evitar ser muy literales, porque está llena de simbolismos, está llena de figuras, que si nos vamos a ser muy literales podemos caer en graves errores de interpretación. Así que seamos muy cuidadosos en la interpretación de la literatura apocalíptica, la literatura profética, como es la que estamos considerando. Recuerde que el pasaje del sermón del Monte de los Olivos, que es el que estamos estudiando aquí en el capítulo 24 de Mateo, es un pasaje netamente profético y específicamente escatológico, porque es la profecía de los últimos tiempos. Entonces son pasajes que hay que tomarlos con pinzas e interpretarlos con mucho cuidado y sobre todo evitar la literalidad, no tomar las cosas tan literales porque podemos caer en errores. Ahora, no es posible saber en qué consistirán tantas cosas que aquí se describen. No podemos ser dogmáticos, como siempre decimos. Pero el trastorno es evidente por lo que se describe aquí, el trastorno de orden cósmico, definitivamente que será una advertencia de que el fin del sistema humano, sobre todo esta época final, cuando el anticristo estará haciendo todos sus desmanes, está a punto de tener su fin. Que el Señor está a punto de poner su última palabra para acabar con esos adversarios que le están haciendo, persiguiendo a su pueblo. Definitivamente que hay trastornos de orden cósmico. ¿Qué significan exactamente? Vamos a intentar ver en la próxima ocasión alguna interpretación de los mismos, pero siempre con mucho cuidado, con mucho temor, porque no es fácil interpretar la literatura profética y sobre todo apocalíptica. Hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo ricamente, sigue estudiando la palabra y que Él te ayude a entenderla y a aplicarla
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.